Durante años, en la tribuna de Newell's Old Boys de Rosario, la barra liderada por Pimpi Camino no solo controlaba el par avalancha, también tenía el aval nada más y nada menos que de la presidencia de Eduardo López, quien manejaba el club como un feudo personal. Juntos formaron una alianza casi intocable, pero como en toda dictadura, tarde o temprano aparece alguien que se les anima. En este caso, un grupo opositor empezó a marcar presencia y entre los nombres que surgían para enfrentar al poder absoluto, apareció uno que lo cambiaría todo: Guillermo Lorente, un hombre de la casa, con imagen de honesto y con coraje para enfrentar a López. Aún a costa de su vida, sufrió atentados, amenazas y sin embargo siguió. Pero Lorente no era ingenuo. Sabía que pelear contra López y la barra de Pimpi era firmar su sentencia, a menos que contara con una estructura de choque propio. Y ahí entra en escena el protagonista de esta historia, el Panadero Ochoa. El Panadero ya venía armando su propia facción desde antes. Su grupo no era improvisado, tenía alrededor de 200 tipos y varios hombres pesados con él. La tribuna ya sentía ese malestar. El liderazgo de Pimpi empezaba a ser desafiado desde adentro. Fue entonces cuando el Panadero se comunicó directamente con Lorente y el mensaje fue claro: la única forma de que vos ganes es que nos aliemos. Yo hago fuerza para que seas presidente, pero si ganás, la tribuna es mía. Yo te doy protección. La jugada era arriesgada pero efectiva. Lorente aceptó y llegó el día de las elecciones. Antes de meternos de lleno en el video, déjame presentarte a Hamch Indumentaria, que son fabricantes, vinieron a romper el mercado y hacen todo: buzos, remeras, conjuntos, viseras, y lo mejor es que los diseños son exclusivos y a medida. Nada de lo que vas a ver es genérico, todo tiene estilo, todo tiene identidad, y si estás buscando ropa con onda, personalizada, que represente lo que sos, pegales una mirada. Están en Instagram como Hamch Indumentaria y te va a atender Cristian, que es el dueño, y te va a atender de 10 y seguramente te va a poder ayudar. Gracias Hamch por confiar y gracias a ustedes por estar del otro lado. Fue una jornada histórica. Por primera vez en años no hubo fraude. Se montó un operativo serio y la gente, aunque con miedo, se animó a votar. Muchos sabían que ir a votar era exponerse, pero fueron igual. Y cuando se abrieron las urnas, el resultado fue contundente. Ganó Lorente y con su triunfo la promesa se cumplió. El Panadero Ochoa tomó el control de la barra, nada más y nada menos que de Newell's Old Boys de Rosario. Pero la historia no se terminaba con la victoria de Lorente. A los pocos días de asumir la presidencia, Rosario volvió a temblar. La barra vieja de Newell's, la que había respondido a Pimpi Camino durante 14 años, se presentó en el club y armó un escándalo. No estaban dispuestos a entregar tan fácil el poder así como así. Aunque la elección había sido clara, ellos no la reconocían y lo hicieron saber a los gritos, con amenazas y con violencia. El Panadero, que ya tenía el acuerdo político, logró tomar el control de la tribuna principal, pero no lo hizo en paz. El clima era de guerra. Los hombres de Pimpi juraban venganza y cada partido era una bomba a punto de estallar. El mensaje era claro: nos vamos, pero vamos a volver. Y ustedes no van a durar. Y lo cumplieron. Uno de los atentados más escalofriantes de esa interna fue el del colectivo baleado. La barra del Panadero volvía de Buenos Aires después de un partido. Ya estaban cerca de Rosario, en la zona del casino, cuando una ráfaga de balas ametralló el micro donde supuestamente viajaba el Panadero. No se sabe si fue una emboscada, un ajuste o un mensaje, pero lo que sí se sabe es que un chico de 14 años recibió varios tiros en la cabeza y murió en el acto. El impacto fue devastador, una vida inocente perdida por una guerra de poder y un mensaje cruel pero claro:
La interna por el poder de la barra no tenía límites. La guerra no daba tregua, pero el tablero cambió cuando Pimpi cayó preso. Fue un punto de quiebre. Sin su líder en la calle, la vieja guardia quedó debilitada, sin conducción ni estrategia. Y aunque algunos aún se animaban a ir a la cancha, se refugiaban quizás en otras tribunas, claramente. Y fue ahí donde empezó la revancha. La gente del Panadero empezó a cazarlos uno por uno, los esperaban afuera del estadio, los saltaban en emboscadas, incluso llegaron a golpear al propio hermano de Pimpi. Pero el capítulo más fuerte estaba por llegar. Una noche de martes, Rosario fue testigo de un crimen que sacudió al país. Pimpi, ya en libertad, fue emboscado en un bar de la zona este de la ciudad. Estaba tranquilo, como si todo hubiera pasado, pero la guerra claramente no había terminado. Sicarios armados lo acribillaron a sangre fría. Una ejecución, sin aviso, sin discusión. Certeros, directos, con la firma de quienes no perdonan ni olvidan. El crimen no se esclareció en su momento, no hubo detenidos, solo silencio. Tras la muerte de Pimpi, el panadero Cho habló, dejando una frase que quedó marcada en la tribuna de Newell's. El fantasma se fue, ya no tenemos rivalidad, la tribuna es nuestra. Y no era solo una frase, era una declaración de poder. El último obstáculo había desaparecido y ya no quedaba nadie que pudiera disputarle la tribuna. No había guerra, no había enemigo. Ahí arrancó una nueva etapa, el auge total de la barra del panadero. No era un grupo improvisado, vuelvo a repetir, era una estructura armada y muy profesional. 13 jefes o referentes, cada uno con su área, su gente y su función. Más de 200 pibes que respondían al llamado sin dudar. La tribuna, fiesta, bengalas, bombos, banderas, trapos. Y en el afuera, dominio total. Mesas VIP en boliches, alcohol sin fin, mujeres, respeto, códigos y mucha calle. La ciudad ya los conocía, se hacían llamar la banda más popular. Y lo eran. En Rosario no se hablaba de otra cosa. La tribuna ya era suya, pero el panadero no se conformó con mandar. Organizó, estructuró y repartió el poder como un verdadero patrón. Entre los referentes de peso empezó a destacarse un nombre propio, Matías Pera. No era un improvisado, sabía moverse y el panadero lo quería premiar. Le había ofrecido todo el manejo de la seguridad interna del club, un cargo clave, porque ahí se manejaba plata, entrada y control total. Y esa era la estrategia, darle a cada hombre de confianza su lugar, su negocio, su parte. A los que lo seguían les prometía laburo fijo dentro del club, control de los negocios y algo más simbólico pero fundamental, protección económica si alguno caía preso. Hasta Maxi Quemadito Rodríguez, uno de los más históricos en ese momento, fue parte de las promesas. Si alguno cae, yo me encargo. La banda se banca entre todos. Pero como historia de poder construida sobre promesas, llega un momento en que empieza a derrumbarse. Y así empezó la lenta pero inevitable caída del panadero. Con el tiempo, según testigos, las promesas dejaron de cumplirse, la plata no llegaba, los cargos no aparecían y los códigos empezaron a quebrarse. Maxi Quemadito Rodríguez, mencionado anteriormente, cae preso. Esperaba que el panadero, como había prometido, se hiciera cargo de su familia, pero nada. Matías Pera, uno de los jefes claves, también empezó a ver que las palabras del panadero valían menos de lo que prometía, y muchos pibes decían que ni siquiera les daban las entradas que le habían prometido para ir a la cancha. Lo que había sido una estructura firme se iba desarmando en silencio, pero todo explotaría cuando Quemadito sale de la cárcel. Apenas salió Quemadito fue claro: voy a ir a buscarlo al panadero, o me da la guita o peleamos mano a mano. Dicho y hecho. Un domingo, en el templo de la popular de Newell's, el panadero estaba parado en su paravalanchas como siempre, y ahí apareció Quemadito. Rodeado de varios que ya no le respondían al panadero, fue directo, le pidió la guita que le debía, el panadero se negó
y Quemadito lo miró y lo retó. Entonces pelea mano a mano, y lo que pasó fue histórico. En segundos varios se le fueron al humo, entre ellos Matías Pera, que saltó a favor de Quemadito. Al panadero en ese momento le pegaron, lo desnudaron, le sacaron toda la ropa y lo dejaron en slip. Una humillación pública frente a todos. Desde ese día, ese episodio se conoció como la Entangada. Previo a ese episodio, la tribuna ya venía tirando señales de que había algo roto. Matías Pera, que había sido la fuerza principal de choque, estaba esperando el reconocimiento que se merecía. Un día se cansó y fue a reclamarle al panadero lo que le debía, el control de la seguridad del club como habían pactado, y la respuesta fue de película. El panadero le tiró un fajo de rifas en la cara y le dijo: tomá, anda a vender rifas. Se las guardó, pero no lo olvidó. Luego de la entangada, el panadero quedó afuera. Quemadito y Pera tomaron el control ese día de la tribuna, pero claramente ese cambio no iba a durar mucho. Semanas después la calle habló. Matías Pera fue atacado a 5 tiros. Milagrosamente sobrevivió. Quemadito Rodríguez fue víctima de un atentado brutal. Primero lo intentaron matar, quedó malherido, en muletas, pero no lo perdonaron. Un mes más tarde, lo remataron con un tiro en la cabeza, en plena avenida Pellegrini. Contra todo pronóstico, el panadero Ochoa volvió al poder. Después de todo, la tribuna de Newell's quedó partida, quebrada, sin un mando claro, y en ese vacío, el panadero apareció de vuelta en el Paravalancha, pero ya nada era como antes. No tenía el apoyo, no tenía ese respeto, solo tenía su historia. La justicia lenta empezó a actuar. El panadero fue procesado y condenado por 3 causas brutales. Una, lo que mencionamos al principio, el asesinato de Pimpi Camino. Y luego, el intento de homicidio contra Matías Pera y la ejecución de Maxi Quemadito Rodríguez. Y en uno de esos juicios se vivió una de las escenas más impactantes y simbólicas de toda esta historia. Estaban frente a frente Matías Pera y el panadero, y ahí, en plena sala judicial, Pera sacó de su bolsillo aquellas mismas rifas, se las mostró, caminó hacia él y se las tiró en la cara con furia. Ahora, andá vos a vender rifas. Ya no estaban en la tribuna, pero la guerra seguía. Y así terminó la historia del panadero Ochoa, preso desde el Paravalanchas al pabellón. Les tiro un dato antes de cerrar por si no sabían. El panadero Ochoa, apodado así por el negocio familiar de su infancia, también hasta su panadería de la familia fue blanco de atentados. Gracias por ver el informe, los invito a dejar un like, una suscripción y un comentario con su opinión. Gracias a todos por la buena onda de siempre.